la doctora Patricia Sinner, presidenta de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos, es especialista en orígenes de Alejandría, como lo dijo Juan Carlos Salvi, y acaba de publicar 2 volúmenes sobre el comentario al Evangelio de Juan. El título de su exposición es La exégesis de la Samaritana en el comentario al Evangelio de Juan de Orígenes, nuevas líneas de traducción y de investigación. Bueno, nuevamente un gusto verlos a todos. Muchas gracias, Juan Bautista. Muchas gracias, doctor García Bazán, porque bueno, este es un encuentro maravilloso y me encanta que se siga manteniendo a pesar de todo. Bueno, yo voy a compartir pantalla porque me parece que es más fácil de seguir. ¿Se ve? Sí. Sí, bueno. Introducción. En la historia del cristianismo, el diálogo del Salvador con la samaritana es un ejemplo paradigmático de cómo un mismo episodio evangélico puede dar lugar a diversas exégesis. Esto se debe a que en este pasaje y en todo el Evangelio de Juan, del que este versículo forma parte, se evidencia una realidad insoslayable del cristianismo de los primeros siglos: la existencia de una diversidad de corrientes acerca de la identidad de Jesús, el Cristo, y del proceso del alma para unirse al Salvador. Esta afirmación cobra aún más sentido cuando se recuerda que fue el valentiniano Heraclión quien realizó la primera exégesis de este evangelio, y luego fue Orígenes quien escribió el segundo gran comentario, citando allí los fragmentos que se conocen del maestro gnóstico. Esto evidentemente fue posible porque el texto mismo del Evangelio de Juan permitía las 2 exégesis. A fin de clarificar esta cuestión, las preguntas que guiarán nuestra ponencia serán las siguientes. ¿Por qué el episodio de la Samaritana hizo posible 2 exégesis tan diferentes? Y B, ¿son realmente estas 2 exégesis absolutamente opuestas o existen algunos puntos de encuentro? Sabemos que nuestro propósito cuenta con obstáculos importantes. El primero y más evidente es la escasa cantidad de fragmentos de Heraclión comparados con las extensas explicaciones de Orígenes. El segundo es la pérdida completa del libro 12 del comentario al Evangelio de Juan, en el cual Orígenes había explicado las razones por las cuales él consideraba a la samaritana como símbolo del pensamiento de los heterodoxos. No tenemos duda de la existencia de esta primera exégesis, ya que es el mismo Alejandrino quien lo aclara al iniciar el libro 13. Con respecto a su posición, con respecto a la samaritana y a los samaritanos en general, tampoco tenemos dudas, ya que el alejandrino retoma el tema al afirmar que, cito, ahora bien, puesto que los judíos son la imagen de aquellos que tienen en su corazón pensamientos sanos, en efecto, la salvación viene de ellos, y los samaritanos, la imagen de los heterodoxos, se deduce que los samaritanos divinizan el Garasim, cuyo nombre se traduce por separación o división. A fin de organizar nuestra ponencia, realizaremos una breve síntesis de las posiciones de Heraclión y de Orígenes con respecto a la samaritana. Luego buscaremos algunos puntos de coincidencia entre ambos autores y brevemente presentaremos una cuestión que ha pasado inadvertida para muchos especialistas y que está referida al hecho de los diferentes manuscritos del Evangelio de Juan que manejaban y leían Heraclión y Orígenes. 2. La samaritana y la doctrina de Heraclión. La samaritana es para Heraclión el símbolo perfecto del elemento neumático que ha caído desde el mundo superior en el mundo sensible. Para el valentiniano, la contaminación de lo neumático con la materia del mal es solo externa y por lo tanto accidental, y le ha sobrevenido en virtud de la ignorancia de Dios y del culto que le ha profesado. La ignorancia de Dios es la resultante de su amorfia congénita a la sustancia divina y franqueable tan solo mediante la doble formación esencial gnóstica que le impartirá el Salvador. A pesar de este contacto externo con el mal, la neumática permanece intacta,
De ahí que Heraclión alabe a la samaritana por haber obrado conforme a su naturaleza de Fise y Autés, sin que haya mentido, negándola, pero tampoco confesado abiertamente su amorfia congénita. La fornicación de la samaritana simboliza entonces este estado de caída por el cual el elemento neumático ha venido a encontrarse en la materia profunda del error. Allí se ha extraviado, perdiendo además la conciencia de su propio origen y de su propia naturaleza, por lo cual se encuentra en una condición de ignorancia y de indigencia de todo lo que le concierne al bien superior y que le es propio, la vida eterna, consistente en la adoración del Padre en espíritu y verdad, es decir, según la gnosis. Esto no significa para Heraclión que esta condición constituye una culpa para la samaritana, ya que el mal le es completamente extraño y no puede tocar su naturaleza. Por eso, tan pronto como el Salvador se acerca a ella y le ofrece el agua viva, es decir, la vida eterna, que consiste en el conocimiento del Padre y de su propia afinidad con Él, la samaritana cree sin dudar conforme a su propia naturaleza. El diálogo del Salvador con la samaritana es un ejemplo paradigmático de la formación según la gnosis sucesiva a la formación según la naturaleza, creación, de la que habla la doctrina valentiniana en general. 3. La samaritana en la doctrina de Orígenes. Orígenes objetará la doctrina de Heraclión con respecto a la samaritana a través de los siguientes argumentos. La existencia de un solo Dios creador, fuente de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, argumentando así contra la separación que Heraclión hacía de los dos testamentos. B. La doctrina de la preexistencia como un supuesto esencial de su teología, según la cual la distinción entre ángeles, hombres y demonios no implica un orden entitativo, irreductible y cerrado, sino modificable a través del progreso espiritual. Esto implica que las criaturas intelectuales, noes, jamás pierden la herencia espiritual proporcionada por Dios a través de la imagen inscrita en ellas. Esta imagen les otorga la capacidad de asemejarse a Dios a través de la categoría universal del progreso espiritual. Para Orígenes, la formación de la samaritana, si bien tampoco cambiará sustancialmente la divinidad inicial de la preexistencia, será una decisión voluntaria, producto del uso del libre albedrío. Por tal razón, solo a través del progreso espiritual y de la toma de conciencia de esta decisión, el alma logrará recuperar y planificar esa divinidad del principio. Por tanto, para el alejandrino, la verdadera filiación no se dará por naturaleza, fisis, sino por adopción, tes, geofías, rosella. Y C, finalmente, este otro punto es importante también en Orígenes, la presencia de Dios Padre y de su Hijo, que se manifiestan en todos los planos de la existencia, a través de las epinoiae o denominaciones del Hijo, la sabiduría y el logos. Ambas epinoiae sintetizan la esencia misma del Hijo, pero no como entidades diferentes, sino como momentos ontológicos. Para el alejandrino, en la sabiduría, como la epinoia primera y más antigua del Hijo, no se producirá ningún tipo de caída pleromática. En cuanto a los puntos de acuerdo entre los dos teólogos, y siempre considerando que no son acuerdos plenos, sino parciales, advertiremos en esta ocasión el siguiente. Elegí un punto digamos, de mediano acuerdo. Habría otros, varios, por ejemplo, el tema de la caída, que era muy interesante. Pero elegí este. La trascendencia de la iglesia terrena y la pertenencia a la iglesia celestial. Ambos teólogos coinciden parcialmente en cuanto a que los espirituales, denominados neumáticos en Heraclión y perfectos, hoi teleio, en Orígenes, trascienden la iglesia terrena y pertenecen ya a la iglesia celeste. También coinciden acerca de la ayuda que los espirituales deben brindar a los menos evolucionados. Veamos pues los correspondientes textos en los cuales Orígenes muestra y evalúa la posición de Heraclión. Dice Orígenes, convincentemente, está refiriendo a Heraclión,
explica que salta, tomándola en el sentido de los que participan del agua abundantemente suministrada desde arriba, y hacen brotar para la vida eterna de otros el agua que les ha sido suministrada. Orígenes, por su parte, sostiene que, porque al igual que los ángeles no adoran al Padre en Jerusalén, como los judíos mismos lo reconocerían, por adorar al Padre en una forma muy superior que los que están en Jerusalén, de la misma manera, los que por sus disposiciones interiores han logrado ya ser semejantes a ángeles, tampoco adorarán al Padre en Jerusalén, sino mejor que los que están en Jerusalén, aun cuando por causa de los que están en Jerusalén se muestren condescendientes para los que están en Jerusalén, haciéndose judíos con los judíos a fin de ganarse a los judíos. La gran diferencia estriba en que Heracleón, según Orígenes, sostiene la doctrina de las tres naturalezas, según la cual neumáticos, psíquicos e ílicos o terrenales, hoikois, constituyen tres categorías ontológicas diferentes. Orígenes, por el contrario, sostendrá que las formas de participación en el logos no pueden ser comprendidas como categorías entitativamente diferentes, separadas o cerradas. La ubicación en una u otra dependerán transitoriamente del esfuerzo en el ascenso espiritual, de la gracia recibida y del tipo de alimento espiritual que cada alma tenga a su alcance. Y finalmente el último punto. El texto del Evangelio de Juan, la existencia de diversos manuscritos. Tengo que decir una y mil veces que de esto me hizo tomar conciencia nuestro querido doctor García Bazán, de que realmente los dos estaban manejando por momentos variantes textuales muy distintas. Y esto se ve a lo largo de los 9 libros. Elegí este ejemplo porque corresponde a la Samaritana. En general, la mayoría de los especialistas contemporáneos han sostenido que la posición de Orígenes en contra de las afirmaciones de Heracleón ha dependido exclusivamente de las líneas filosóficas, teológicas y místicas en las que el maestro alejandrino apoyaba su doctrina. Sin desmerecer para nada esta línea de investigación, especialmente entre los origenistas, mostraremos que es necesario tener en cuenta otro factor decisivo para obtener una visión clara del problema. Nos referimos específicamente a la existencia de diferentes manuscritos desde los cuales tanto Heracleón como Orígenes leían y hacían su exégesis del Evangelio de Juan. También quisiéramos mencionar que Orígenes era plenamente consciente de la existencia de diversidad de manuscritos y de los problemas que esto implicaba. A fin de evidenciar las variantes textuales de ambos teólogos, tomaremos un ejemplo. Este ejemplo es particularmente interesante porque haría alusión a una versión absolutamente desconocida del Evangelio de Juan, ya que la lección 6 maridos no está atestiguada por ningún manuscrito conocido. En efecto, Orígenes afirma que, pues bien, mientras que nosotros leemos ha tenido 5 maridos, en cambio en Heracleón encontramos ha tenido 6 maridos. Y él lo interpreta así: los 6 maridos indican todo el mal material en la que estaba implicada al vivir en prostitución, contrariamente al logos, siendo luego maltratada, despreciada y abandonada por ellos. Conclusiones. Esperamos haber mostrado, a partir del análisis del episodio de la Samaritana, que las respectivas exégesis de Heracleón y Orígenes son coherentes y legítimas, y nos obligan a comprenderlas y a valorarlas en toda su complejidad. En ese sentido, estamos convencidos de la necesidad de que los estudios patrísticos contemporáneos utilicen metodologías teológicas y filosóficas amplias y que permitan evidenciar la diversidad una que sin duda existió en el cristianismo de los primeros siglos y que con tanta profundidad ha señalado una y otra vez Francisco García Bazán en su imponente obra. Bueno, muchas gracias. Está el micrófono. No me toco y no me lo desactiva. Bueno, muchas gracias. Quedan por lo menos 8 minutos. Bueno, fui tan estricta, Juan Bautista, con lo que habías dicho de 5 páginas. Corté.
Así que bueno, agradecidos. Entonces abrimos el espacio si tienen consultas, preguntas para Patricia. Ahí, Mariano. Para Patricia, para Juan Carlos, porque digamos, son figuras, si bien lo enfocaron desde diferentes puntos, aunque tomaron la patrística, me interesó ese tema de, digamos, que en el caso de Orígenes, que es lo que, digamos, lo que me acuerdo ahora, porque lo acaba de decir Patricia, el tema de se reviste la perfección, digamos, del noes, y Patricia dice que Orígenes lo pone a que para Heracleón, como que no sé si es tentada, es contaminada, es corrompida la samaritana con la fornicación. Digamos, a ver, perdón, en uno es que es corrompida, pero externamente, pero mantiene, en cambio en Orígenes retoma, si entendí bien yo, retoma una condición previa. Ahora, no sería, digamos, yo no veo ahí oposición, no sé si soy claro, y no sé si Juan Carlos, por eso digo que es para cualquiera de los dos, porque no sé si Juan Carlos lo vio también en sus textos. Es decir, yo no veo oposición entre Heracleón y Origen. No sé si he sido claro, Patricia. Sí, sí. Yo creo, a ver, hay dos cosas, Mariano. La verdad que ese punto, los dos teólogos están en un problema, porque los dos sienten ahí ese punto, como son perfectas desde el inicio, y por qué cayeron. Creo que la pregunta es, para los dos es un problema. De todas maneras, lo que daría, digamos, los textos de Heracleón lo que mostrarían es que la contaminación es accidental y que no es culpable del mal. La diferencia con Orígenes es porque si se sostiene la doctrina de la preexistencia, tampoco es una contaminación real que toque la imagen de la preexistencia. La diferencia es que para Orígenes la samaritana sí sería culpable, por usar un término, a través del uso del libre albedrío. Esa sería la gran diferencia, el tema del uso del libre albedrío. Es lo que yo advierto. Incluso él lo lleva en uno de los textos de Orígenes, dice, bueno, pero si era tan perfecta, el mismo Orígenes dice, habla del tema del árbol que da buenos frutos, como ¿por qué entonces la contaminación es solo real, accidental? Pero, digamos, la divinidad del principio para los dos es intocable, pero en Orígenes está el tema del libre albedrío, que en última instancia es la causa de la caída. Muchas gracias, Patricia. Después, si querés, continuamos después. Ahí está Juan Carlos. ¿Puedo citar tu traducción, Patricia, para ampliar la respuesta? En el mismo texto que leyó Patricia, que es el comentario a Juan 13, 10, 57 y 66, hay una parte que Orígenes dice, pero no sé cómo Heracleón, sobre el pasaje dame de esa agua, interpretando sobre lo que no está escrito, sostiene que la samaritana, apenas estimulada por el logos, comenzó a odiar desde ese momento el lugar de aquella agua llamada viva. Por otra parte, después de dame de esta agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacar del pozo, dice que la mujer habla así para poner de manifiesto cuán laborioso, difícil de sacar e incapaz de alimentar era aquella agua. O sea, en ese punto de la insuficiencia del agua terrena estarían de acuerdo Orígenes y Heracleón. Sí. Sí. Pero después Orígenes dice que, bueno, Orígenes, por lo que explicó Patricia, han manejado versiones distintas, ¿verdad? Por eso dice, no sé cómo habla de lo que no está escrito, dice Orígenes refiriéndose. Sí, yo incluso iba a elegir ese otro ejemplo porque es la segunda vez que él da, digamos, menciona un texto que él no tiene. Que no tiene, claro. Claro.
¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Vos, Patricia, perdón, ¿trabajaste en algún momento la relación entre la lectura de Heraclión y de Orígenes y la exégesis del alma gnóstica, si no me Sí. equivoco? Sí. ¿Se puede ver alguna relación con la teoría del alma indefensa en Plotino acá? Si acá también hay como una reversión o no, o no digo reversión porque quién es anterior, quién es posterior, pero se puede leer también como una respuesta cristiana también. Sí, sí, yo creo que sí, Juan, porque es un tema común, este tema de la porción indecencia, el alma indecencia, ¿sí? Sí, 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 sí. Yo en ese punto veo mucha coincidencia con este texto, con Plotino, es como una comunidad ahí de problemas que tienen todos y buscan respuestas, ¿eh? Pero el fondo de la cuestión es cómo salvar esa porción que no es contaminada nunca ni por la materia, ni por nada, ni por el tiempo. Hay distintas respuestas, pero el problema es el mismo. El mismo. Y quizás coinciden en ese punto con los matices, ¿no? Desde concepciones, uno cristiana y el otro pagana, quizás contra los gnósticos, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo también hay puntos de contacto con los gnósticos, porque la doctrina, yo lo estuve pensando muchísimo, porque bueno, hay un autor que dice, en Orígenes la contaminación es real, y no es real, porque si la doctrina de la preexistencia tiene tanta fuerza, y que para mí es el pilar de Orígenes, en realidad tampoco la divinidad del principio queda contaminada realmente. Por eso te digo que en el fondo también empiezan a aparecer, no digo muchas porque son coincidencias parciales, pero realmente coincidencias entre Orígenes y los gnósticos, por ejemplo, Heraclión, que los especialistas como que nos los tienen totalmente separados. Y no es tan así. Entre la figura del neumático y la del perfecto, si no fuera por la cuestión de que Orígenes los ve como tres categorías cerradas y la oposición que no le disculpa a Heraclión de la digamos, diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la coincidencia entre la figura del neumático y del perfecto son muchas. Bueno, muchas gracias.